Bendiciones, soy el profesor Marco Flores, es del Instituto Bíblico en San Ignacio. Estamos en el curso Exégesis. Esta es la lección número 2. Estaré presentando la diapositiva donde estaremos visualizando la clase. ¿Cuál es el tema para esta clase número 2? Límites de un pasaje. Cuando hablamos de límites, ¿qué son los límites? Los límites de un pasaje son los puntos de inicio y final, donde se desarrolla una idea central o una idea temática. Identificarlos correctamente nos permite comprender mejor el contexto y comprender el significado del texto. Los límites ayudan a que usted tenga el parámetro correcto de dónde hasta dónde se desarrolla un tema o una temática o una narrativa. Esto le permitirá comprender algunas ideas dentro de ese el límite que se ha establecido. Muy importante. Así que los límites son aquellos puntos de inicio y punto final, donde en ese bloque puede ser un capítulo o una serie de capítulos donde se está desarrollando un tema determinado o una idea central. ¿Cómo determinar los límites? ¿Cómo, cómo saber o qué herramientas debo de identificar para conocer dónde inicia y dónde termina? ¿Cómo determinar los límites? Hay diferentes métodos para determinar los límites. Vamos a ir viendo cada uno con su ejemplo para ir entendiéndolo. El primer método para determinar los límites de una cita bíblica es a través del contexto histórico y literario. El contexto histórico y literario. Cuando hablamos del género literario, cada género tiene sus propias convenciones y estructuras. Está el género narrativo, el género poético, el género profético, etcétera. Así que cada género tiene sus propias estructuras. Hay que determinar ese pasaje bíblico que usted está estudiando, ¿qué género es? ¿Es poético? ¿Es narrativo? ¿Es profético? ¿Es de ley? ¿Es epistolar? ¿Es una carta? ¿Qué tipo de género es el que se está desarrollando en ese texto que usted va a hacer una exégesis? También es necesario, dentro del contexto histórico y literario, que usted encuentre cuál es el contexto histórico. Al hablar de contexto histórico, es entender el contexto histórico del pasaje nos ayuda a identificar los eventos, personas y costumbres que influyeron en su escritura. ¿Qué tipo de evento es el que se está desarrollando en esa cita bíblica que usted está haciendo una exégesis? Es muy importante, es un evento donde se está corrigiendo un pecado o será una exposición de un eh, pensamiento teológico. ¿Qué evento es? ¿Hay conflictos en la congregación acerca de aquel evento, de aquella temática? Encierra todo lo que implica los eventos que están incluidos dentro de ese texto. Las personas que involucra ese texto. Está Jesús, están los apóstoles, quién es el que está llevando a cabo esa historia o desarrollando esa temática, los personajes que participan dentro de ese texto. Y también
Al hablar de contexto histórico, las costumbres que influenciaron en su escritura. ¿Qué costumbres? Hay términos que se usaron en aquel tiempo, ahora no se utilizan. Entonces necesitamos entender cómo se usó, cuál era el sentido. Por ejemplo, el ojo de una aguja, que usted tiene que ir a la historia para entender qué es el ojo de una aguja. Y así algo otras palabras que sean muy interesantes e importantes dentro del estudio. También hablamos del contexto literario. Ya hablamos que esto implica analizar los versículos, los que están antes, los que están después. Esto le ayuda a ver cómo se conecta el pasaje con el resto del libro. Es importante tener el contexto literario. ¿Qué se está desarrollando antes de este versículo, de esta temática? ¿Y qué se está desarrollando después? Eso es muy importante para entender el contexto literario. Veamos el ejemplo. Como ejemplo vamos a ver el ejemplo basado en este primer método que es el de el contexto histórico. Lo vamos a basar en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, acerca de las bienaventuranzas cuando Jesús enseña. Veamos el primer aspecto, el contexto histórico. En ello encontramos Jesús, los personajes que están dentro de ese contexto histórico. Los personajes, vemos a Jesús, que es el maestro, es un maestro itinerante judío, predicando en un momento de gran expectativa mesiánica. Las personas esperaban al Mesías y eso Jesús está predicando acerca de la venida del comportamiento de de una persona que es parte del reino de Cristo. Entonces allí tenemos a Jesús. También tenemos a la audiencia. ¿Quién es la audiencia? Principalmente discípulos. Jesús se dirige a sus discípulos y multitudes que lo seguían, muchos de ellos de origen humilde. Usted ve allí que hay expresiones que hacen notar el contexto histórico. ¿Qué tipo de personas son las que están escuchando a Jesús? Personas de origen humilde. ¿Cuál era la expectativa? Ahí tenemos otro contexto histórico. La expectativa religiosa del pueblo judío a quien le predica es la expectativa de la venida de un Mesías. El contexto sociopolítico, Judea estaba bajo dominio romano, lo que generaba tensiones y expectativas de liberación. Todas estas son algunos aspectos del contexto histórico, el contexto sociopolítico, quién era el que estaba gobernando, cuáles eran las tensiones o dificultades que había entre unos y otros, cuál era la expectativa del pueblo acerca de ser liberados. Todo esto encierra el aspecto histórico. En el contexto literario, en primer lugar tenemos que es el Sermón del Monte. El texto así lo especifica. El pasaje forma parte de un discurso extenso de Jesús, donde establece los principios básicos de su reino. Usted lea hasta el capítulo 7, encontrará de que Jesús inicia este discurso y está explicando cuáles son los principios para ser parte del reino, aquel que es parte del reino, cuál deben ser sus principios. Así que, ¿cuál es el contexto literario? Es un discurso que Jesús está dando allí, es una enseñanza que Jesús está dando. El género literario, bueno, es un discurso o un sermón con un estilo didáctico y poético. Muy importante estos aspectos al tomar en cuenta cuando usted haga el estudio de su cita bíblica, el contexto literario. ¿Cuál es la estructura? Las bienaventuranzas son una serie de afirmaciones paralelas, cada una comenzando con bienaventurados. Esa es la estructura que lleva. Es una serie de afirmaciones y
Todas inician con la palabra bienaventurados. Delimitando el mensaje, el pasaje, perdón, delimitando el pasaje. Bueno, aquí encontramos que tiene un inicio. El inicio lo tenemos en Mateo 5:1, donde marca claramente el comienzo del Sermón del Monte. Y tiene un final, que finaliza en Mateo 5:12. Es un cierre natural de esta sección, ya que resume las bienaventuranzas anteriores. Estas serían las delimitaciones. Es decir, desde el versículo 1 hasta el 12, ¿qué se está desarrollando? Se está desarrollando el discurso que Jesús da respecto a los principios básicos de su reino. Esa sería la delimitación del pasaje. Así que aquí tenemos el primer ejemplo, cómo se desarrolla el contexto histórico y cómo delimitamos el texto para poder tener una idea más precisa a la hora de explicar palabras, ideas que están dentro de ese texto que usted está investigando. Entonces, si usted agarra el versículo 3, bueno, el versículo 3 pertenece a una serie o a un discurso en la cual Jesús está hablando de las bienaventuranzas y de aquellos principios del reino. Ve el versículo 5, usted siempre mantiene esa relación, esa delimitación del 1 al 12. El versículo 5 pertenece a esa serie de discursos, a esa serie de bienaventuranzas que Jesús está dando, hablando de los principios básicos de su reino. Así le ayuda esto para tener un entendimiento más preciso del texto que usted va a investigar. Segundo paso, ¿cómo determinar los límites? Recuerde que ese es el tema que estamos considerando, cómo determinar los límites. Hay otra forma, ya vimos el contexto histórico literario, hoy veremos el indicadores textuales. Indicadores textuales. En estas son palabras que uno pone énfasis para poder determinar dónde a dónde se desarrolla una temática. En los indicadores textuales, nosotros vamos a encontrar conjunciones, pronombres, verbos y repetición de palabras o frases. Note usted estas cuatro categorías. Para determinar de dónde a dónde inicia y finaliza una temática, un discurso, otra forma que nos ayuda son los indicadores textuales. Veamos las conjunciones. Las conjunciones sirven para conectar pensamientos, palabras, ideas. Palabras como, por ejemplo, pero es una conjunción. Sin embargo, es otra conjunción. Por lo tanto, es otra conjunción. A menudo señalan un cambio de pensamiento o un nuevo tema. Cuando usted va leyendo y encuentra estas palabras, ponga mucha atención para que pueda entender si hay un cambio de pensamiento o se está ampliando un pensamiento o está contraponiendo un pensamiento con otro. Estas conjunciones nos ayudan a entender cómo se está enlazando una idea con otra. En los pronombres encontramos nosotros que pueden referirse a personas o cosas mencionadas anteriormente, indicando una conexión entre ideas. Los pronombres es otra forma de un indicador textual para ver qué personajes son. Cuando aquí dice, por ejemplo, usted encuentra y él les dijo, ¿quién es él? ¿A quién se refiere? Quizás tiene que ir al versículo anterior para conocer quién es el que viene hablando. Y así usted puede ir delimitando el pasaje a través de el uso de este indicador textual, pronombres. Probablemente usted dice, ya en este versículo
cambió el personaje. Aquí ya no está hablando Jesús, aquí ya está hablando Mateo, por ejemplo. Y pues está hablando de otro tema, podría ser. O da continuidad al mismo tema. Así que usted tiene que ir viendo estos indicadores textuales. Otra categoría son los verbos. Son palabras de acción. Los tiempos verbales pueden indicar una secuencia de eventos o un cambio de enfoque. Note usted los verbos que se están utilizando y la secuencia que podría estar llevando de una serie, eventos que se están desarrollando. Los verbos son también otro indicador textual, independientemente si está en futuro, en tiempo pasado, en tiempo presente o los de algo otros tiempos que se conocen, identificar los verbos. También otro indicador textual son la repetición de palabras o frases. Esto habla de la repetición puede enfatizar una idea o marcar un nuevo comienzo. Si se está repitiendo una frase constantemente, y probablemente dice, en este párrafo anterior ya no está esa frecuencia de esta palabra, entonces probablemente ha cambiado su enfoque, su temática, etcétera. Así que son cuatro formas: conjunciones, pronombres, verbos y repetición de palabras o frases. Veamos el ejemplo. En Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Este pasaje trata sobre la entrada del pecado en el mundo y las consecuencias del mismo, contrastándolo con la gracia de Dios en Cristo. Cuando usted lee todo este pasaje, se da cuenta de que lo que está haciendo el apóstol Pablo es haciendo un contraste cuando el pecado entra al mundo, sus consecuencias, con la gracia de Cristo, la gracia de Dios en Cristo Jesús y sus bendiciones. Algunas formas para aplicar el principio que estamos considerando: indicadores gramaticales y delimitación. Si usted nota, el versículo 12 está la palabra por tanto. Esa es una conjunción. ¿Qué introduce esta conjunción? Introduce una secuencia lógica de lo que se ha dicho anteriormente. ¿Qué se ha dicho anteriormente? La muerte entró en el mundo por Adán. Eso es lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, la conjunción por tanto me está introduciendo a una consecuencia por lo acontecido anteriormente. Por tanto, ese por tanto está conectado con el versículo anterior. Dice el verso 19, así también. Esa es otra palabra que nos está indicando, una conjunción que nos está indicando, introduciendo una comparación paralela. Así también es una comparación que estará haciendo, mostrando cómo la gracia de Dios se manifiesta de manera similar a cómo el pecado entró en el mundo. Así también, o sea, compara lo uno con lo otro. Compara la gracia de Dios con la entrada del pecado en el mundo. Así también, ese es un indicador gramatical y se está delimitando los pasajes. El otro es tiempos verbales, el uso del pasado en los versículos. Note usted los verbos que están en el pasado, del verso 12 al 14. Contrasta con el presente y futuro en los versículos 15 al 21. Del 12 al 14 se está desarrollando el tiempo verbal del pasado y del 15 al 21 se desarrolla en tiempo presente y futuro. Y de esa manera muestra el contraste entre el pasado pecaminoso y la esperanza futura en Cristo. Otro indicador gramatical es los pronombres.
usted debe notar los pronombres. Por ejemplo, el pronombre eh, todos, ¿a quienes se refiere? En todos, estas expresiones enfatizan la universalidad del pecado y de la gracia de Dios. Note usted estos pronombres. Los pronombres son yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Y esto pues hace notar en estos versículos la universalidad del pecado y de la gracia de Dios. ¿Cuál es la delimitación del pasaje? Del 12 al 24 se centra en la entrada del pecado en el mundo y sus consecuencias. Del 15 al 17 se presenta a Cristo como el segundo Adán que trae vida y justificación. Y del 18 al 21 se explora la universalidad del pecado y de la gracia de Dios, culminando en la victoria de Cristo sobre el pecado. Note usted que aquí hace una delimitación del párrafo 12 al 14, desarrollando una idea, 15 al 17, desarrollando otra idea, 18 al 21, desarrollando otra idea. Y cada idea, pues, está conectada entre sí. ¿Y cómo llegó usted a encontrar esas delimitaciones de tal versículo a tal versículo? Haciendo uso de los indicadores gramaticales, como el caso que estamos viendo, por tanto, así también, los tiempos verbales, los pronombres, y ahí usted saca pues de tal versículo a tal versículo, se desarrolla esta idea. Bien, habiendo tenido ese método, sigamos al próximo. ¿Cómo delimitar, determinar los límites de un pasaje bíblico? El siguiente es a través de la estructura del pensamiento. La estructura del pensamiento. En este método hay tres aspectos a tomar en cuenta: introducción, desarrollo y conclusión. Esta es la estructura del pensamiento. Usted agarra una cita bíblica, lo delimita a través de la estructura del pensamiento. Y cuando usted va a hacer este trabajo, en la introducción, usted debe tomar en cuenta lo siguiente, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la idea principal que se presenta al inicio del pasaje? Esa es la pregunta que usted debe de contestar usando este método, la estructura del pensamiento. ¿Cuál es la idea principal que se presenta al inicio del pasaje? En el desarrollo, usted contesta la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolla esta idea a lo largo del pasaje? ¿Hay argumentos o hay ejemplos o hay ilustraciones? Pero ¿cómo se desarrolla ese pensamiento a lo largo del pasaje o del párrafo o del capítulo? Y la tercera parte es la conclusión. En esta usted contesta la pregunta, ¿cómo se resume o cómo se enfatiza la idea principal al final del pasaje? Teniendo este aspecto en consideración, entonces veamos el ejemplo. Está tomado de Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. Podemos identificar los siguientes elementos. En la introducción, ¿recuerda usted cuál era la pregunta? ¿Cuál es la idea principal que se presenta al inicio del pasaje? Entonces, en la introducción, se establece la justificación por la fe como un hecho. Esa es la idea principal. Somos justificados por la fe. Del versículo 2 hasta el versículo 5 se explora la relación entre el sufrimiento y la esperanza. ¿Cómo esto eh, da a conocer
que somos justificados por la fe. Se explora la relación entre el sufrimiento y la esperanza. Y en la conclusión, usted notará del versículo 6 al versículo 11, se enfatiza el amor de Dios manifestado en Cristo. Así que tenemos estas tres partes a considerar cuando usted hace la estructura o la delimitación de un pasaje bíblico. Note usted que cada parte tiene que tener sus versículos, de qué versículo hasta qué versículo, y tiene que tener el siguiente, la siguiente parte de qué versículo a qué versículo, como se ilustra acá en el ejemplo. Al identificar estos elementos, podemos ver cómo Pablo desarrolla la idea de la justificación por la fe y su impacto en la vida del cristiano. Este es el método que hemos considerado en la estructura del pensamiento. Ya llevamos tres. Tenemos el método de contexto histórico y literario, indicadores textuales y tenemos la estructura del pensamiento. Todo esto es para determinar los límites de un pasaje. Veamos el siguiente. Temas y subtemas. Temas y subtemas. En esto hay dos puntos que usted debe tratar. ¿Cuál es la idea principal? ¿O cuál es la idea más importante que el autor quiere comunicar? Y de los subtemas, ¿qué ideas secundarias apoyan la idea principal? Veamos un ejemplo, basado en Romanos capítulo 8, 28 al 39. Este pasaje es un himno a la esperanza y al amor de Dios. Tema principal, la soberanía de Dios en la vida del creyente. ¿Cuáles son los subtemas y delimitación? El versículo 28. Todas las cosas cooperan para el bien. Verso 28. Este versículo introduce el tema de la soberanía de Dios y cómo Él trabaja todas las circunstancias, incluso las difíciles, para el bien de aquellos que lo aman. Siguiente subtema, predestinados y conformes a la imagen de Cristo. Versículo 29. Aquí se explora la idea de que los creyentes han sido predestinados para ser conformes a la imagen de Cristo. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Versículo 35 al 39. Este segmento destaca la seguridad de la salvación y el amor incondicional de Dios por sus hijos. Estos son los ejemplos de cómo se puede delimitar un pasaje. Su tarea consistirá en buscar una cita bíblica, un párrafo y aplicar cualquiera de estos métodos. Puede ser de encontrar el tema y subtemas, este último que hemos visto, o puede ser el de la estructura del pensamiento, que en la cual tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión, o puede utilizar de indicadores textuales, identificando las conjunciones, los pronombres, los verbos y palabras repetidas, o también puede ser usando el método el contexto histórico y literario. Cada uno de ellos tiene su ejemplo, así que usted puede tomar como referencia cada ejemplo y hacer su propio desarrollo, su propio trabajo, ¿verdad? Usted elija cualquier texto y aplique cualquiera, no los cuatro. No me vaya a aplicar los cuatro porque es demasiado. Solamente un método, o sea, solamente uno. Usted dice, voy a encontrar los límites de este versículo aplicando el método contexto histórico, literario. O dice usted, voy a aplicar el método de indicadores textuales.
y utiliza ese. O dice, no voy a aplicar mejor el método de estructura del pensamiento. O tal vez dice, no, mejor voy a utilizar el método de temas y subtemas. Y así encontrará los límites de un pasaje. Dios le bendiga y le dé mucha fuerza y sabiduría para seguir adelante en estos estudios tan importantes. Bendiciones.